La Iglesia Adventista del Séptimo Día nos ofrece a través de su departamento de escuela sabática conocer mucho más a Jesús el Creador, el Sustentador y el Salvador, por medio de historias auténticas, dramáticas que atraerán la mente infantil y juvenil, las cuales nos harán experimentar los principios divinos, produciendo en nosotros felicidad y esperanza mientras vemos la muerte a nuestro alrededor en este tiempo desastroso. Le invitamos para que se interne en este libro maravilloso, el primer libro de la Biblia escrito por Moisés antes de que termine el segundo milenio. Misión TV presenta el Génesis. Hola amigos, hermanos, es un placer saludarlos cuando llega el momento de repasar la lección número 2 del libro de Génesis, el tema de la escuela sabática para este trimestre. Vamos a orar para comenzar este estudio. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque todo el tiempo has tenido un plan de esperanza y salvación para nosotros. Aunque vamos a estudiar la caída, también, Señor, vamos a conocer la manera en la que tú quieres levantarnos para volvernos a llevar al paraíso. Te ruego bendigas a los hermanos y hermanas que miran este repaso y a su familia. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estudiamos acerca de la creación del mundo y de Adán y Eva. Y hoy la lección 2, que se titula La caída. El versículo para memorizar es Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En medio de todo lo que Dios les había dado a nuestros primeros padres en el Edén, también había una advertencia. Jesús les dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer. Mas el árbol ese de la ciencia del bien y del mal, Dios le pide que no coman. Hubo una restricción, porque el día, dijo Dios, el día que comieres del fruto de ese árbol, ciertamente morirás. Esta advertencia, esta restricción en contra de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, nos muestra a nosotros que aunque debían conocer el bien, no tenían por qué conocer el mal. Y además, se cumpliría la advertencia de muerte adjunta a la reprimenda o sermón acerca de la desobediencia que ellos harían y morirían. No solo se les prohibió comer del árbol, sino además fueron expulsados del jardín del Edén y por lo tanto, como pecadores, no tuvieron acceso a lo que podría haberles dado vida eterna, que es comer del fruto del árbol de la vida. Sin embargo, en medio de esta tragedia surge la esperanza que se encuentra en Génesis 3:15, la primera profecía que Dios mencionó, llamada esa profecía Génesis 3:15 como el protoevangelio, o sea, la primera promesa evangélica. Sí, este versículo presenta la primera promesa evangélica que se encuentra en toda la Biblia. La primera vez que se le dice a la humanidad que a pesar de haber caído en pecado, Dios había abierto una vía de escape para todos nosotros. En la parte del domingo vamos a ver la serpiente. La Biblia nos enseña quién es la serpiente y nos enseña también cómo engañó a Eva. El texto comienza con la serpiente. La forma como Moisés escribió la frase sugiere un énfasis en la palabra serpiente. Es la primera palabra de la oración que escribió Moisés. Además, la serpiente tiene el artículo definido, lo que indica
que se trata de una figura conocida, como si el lector ya supiera quién es. La serpiente era un animal conocido por Adán y Eva. Ellos le pusieron ese nombre. La realidad de este ser se confirma así desde la primera palabra del capítulo. Por supuesto, la Biblia identifica a la serpiente como el enemigo de Dios y lo llaman explícitamente en Apocalipsis, lo llaman como el diablo y Satanás. Para conseguir lo que quería y pasar inadvertido, Satanás escogió la serpiente como un medio o un medium. Escogió a la serpiente un disfraz bien adaptado para su proyecto engañoso. La serpiente era en aquel entonces uno de los seres más sabios y bellos de la tierra. Tenía alas, imagínense, y cuando volaba por los aires presentaba una apariencia deslumbradora con el color y el brillo del oro bruñido. Al hablar del diablo en cualquiera de sus formas, la Biblia no se refiere a una mera metáfora. No es una metáfora. La Biblia presenta a Satanás como un ser literal, no solo como un símbolo retórico o un ser abstracto para describir el mal. Es un ser real. La serpiente no se presenta a sí misma como enemiga de Dios. Al contrario, es tremendo, hermanos. La serpiente hace referencia a las palabras de Dios, las repite y parece que está apoyando a Dios, aunque la tergiversa, la falsifica y deforma. Es decir, desde el principio podemos ver que Satanás le gusta hablar de Dios y pareciera que lo que dice apoya a Dios, y como veremos más adelante, incluso cita textualmente las palabras de Dios. Fíjate también, hermano, hermana, que la serpiente no discute con Eva inmediatamente, sino hace una pregunta que pareciera que cree lo que Dios dijo y les había dicho a Adán y a Eva. Al fin y al cabo, preguntó la serpiente: ¿con que Dios os ha dicho incluso desde el principio? Podemos ver cuán astuto y engañoso es este personaje. Y como veremos, su estrategia también funcionó. Les preguntó: ¿con que Dios os ha dicho? Si Satanás, pensamos, si Satanás pudo engañar a Eva en el Edén, donde no había pecado, ¿cuánto más vulnerables somos nosotros? ¿Cuál es nuestra mejor defensa contra el engaño de Satanás? Lo que quiero decir es que Satanás nos engaña, hermano, nos seduce. En la parte del lunes vamos a ver el fruto prohibido. Y cuando comparamos las palabras del mandamiento de Dios a Adán con las palabras que la serpiente dijo a la mujer, ¿cuáles son las diferencias entre esos discursos? ¿Cuál es el significado de estas diferencias? Vamos a verlas. Observa los paralelismos entre la conversación de Dios con Adán, que está en Génesis 2, y la conversación de Eva con la serpiente. Es como si la serpiente hubiera reemplazado a Dios y hubiera incluso sabido más que Dios. Al principio, simplemente hizo una pregunta, dando a entender que la mujer quizá había entendido mal lo que Dios le había dicho. Pero después Satanás cuestionó abiertamente las intenciones de Dios e incluso contradijo a Dios. La reacción de Eva, dice la Biblia, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol también era codiciable para alcanzar la sabiduría. Por eso dice, tomó el fruto, lo comió y después se lo dio a su esposo, el cual también comió como ella. Dios dijo, ¿cómo dijo Dios? Vio que era todo bueno. Eso estudiamos la semana pasada.
Y ahora Génesis 3 dice, y Eva vio que el árbol y su fruto era bueno. O sea, Dios lo vio bueno, Eva lo ve bueno, pero Dios les dijo, de todo árbol pueden comer. Pero Satanás, ¿qué dijo? No podéis comer de ningún árbol. Vea las mentiras, la falacia, la trampa. Dios dijo, no comáis del fruto del árbol del bien y del mal. ¿Y Satanás qué dijo? Dios no quiere que ustedes sean como Él, dioses. Nuestro Dios dijo, si coméis, moriréis. Y Satanás dijo, son inmortales, coman, no pueden morir. Satanás le propuso a Eva conseguir lo que él mismo no podía tener, o sea, la inmortalidad y la divinidad. Él quería ser inmortal, él quería ser divino y no lo logró. Y a Eva le pareció que era una posibilidad deseable. Creyó que podía ser inmortal y comenzó a comportarse como si fuera Dios. El ataque de Satanás tiene dos cuestiones o dos asuntos: la muerte y el conocimiento del bien y del mal. A pesar de que Dios indicó en forma clara y enfática que la muerte sería segura si desobedecían, Satanás, al contrario, le dijo a Eva, no van a morir, lo que implicaba, pareciera, que los seres humanos éramos inmortales. En tanto que Dios prohibió a Adán comer del fruto, Satanás los animó a comer, porque al comerlo, ellos serían como Dios. Los dos argumentos de Satanás, que serían inmortales y que serían como Dios, convencieron a Eva para que comiera el fruto prohibido. Resulta preocupante que en cuanto a que Eva decidió desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido, se comportaba como si ella fuera Dios y como si Dios no estuviera presente. El texto bíblico alude, sugiere, insinúa a este cambio de personalidad de Eva cuando utiliza el lenguaje de Dios. Habla como ella y habla como Dios. Al evaluar Eva el asunto del fruto prohibido, dice que Eva vio que era como bueno. Lo que nos recuerda a la evaluación de Dios cuando Dios creó las cosas cada día, decía, y Dios dijo que era bueno. No había nada malo, nada incorrecto, nada pecaminoso. Estas dos tentaciones, la de ser inmortal y la de ser como Dios, son el origen de la enseñanza o la doctrina de algunos cristianos que dicen que somos inmortales, que no morimos, que existimos, que podemos ir a un purgatorio o a un infierno, pero no somos mortales. De manera subrepticia, oculta y secreta, esta forma de pensar acerca de la inmortalidad se infiltró en las culturas judeocristianas y ha dado como origen a la creencia de la inmortalidad del alma que existe aún hoy en muchas iglesias y religiones. Piense, hermano, en todas las creencias que existen en la actualidad, que enseñan que hay algo inherentemente o dentro de nosotros que es inmortal, que no vamos a morir. El día martes vamos a ver cuando se esconden de la presencia de Dios Adán y Eva. Pensemos, hermanos, en tres preguntas. En primer lugar, pensemos, ¿por qué Adán y Eva sintieron la necesidad de esconderse de Dios? ¿Por qué se escondieron? Pregunta 2, ¿por qué Dios preguntó, ¿dónde estás tú? Y tercer lugar, ¿cómo buscaron Adán y Eva justificar su comportamiento? Tres preguntas importantes. Después de pecar, Adán y Eva se sintieron y se vieron desnudos porque perdieron las vestiduras de la gloria que reflejaba la presencia de Dios en ellos. Esas tres preguntas
sería bueno que le demos respuesta. La imagen de Dios, hermanos, se vio afectada por el pecado. La semana pasada estudiamos que fuimos creados a la imagen de Dios, tanto intelectual, administrativa y físicamente, pero esa imagen fue afectada. Y hablando de lo que hicieron nuestros primeros padres para cubrir esa desnudez, Moisés usó el verbo hacer en la frase hicieron delantales. Eso de hacer hasta ahora se aplicaba solo a Dios, el Creador, que hizo los cielos y la tierra. Es como si al hacer los delantales reemplazaran al Creador mientras intentaban cubrir su pecado, un acto que el apóstol San Pablo lo llama como la justificación por obras. Cuando Dios se acercó, les hizo una pregunta: ¿dónde estás tú? Y como veremos en otra lección adelante, el mismo tipo de pregunta le hizo Dios a Caín años después. No sabemos cuántos años, pero fue después. Por supuesto, Dios conocía las respuestas a esas preguntas. Dios formuló o hizo esas preguntas para beneficio de Adán y Eva, para ayudarlos a darse cuenta de lo que habían hecho. Y al mismo tiempo, llevarlos al arrepentimiento y a la salvación. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, o la humanidad pecó, el Señor estuvo obrando, actuando para la salvación de Adán y Eva, de la raza humana, para ser redimidos, para tener redención. Por cierto, todo el contexto de esta historia nos refleja la idea de un juicio investigador. Fíjese bien. Comprende, y en esta parte vemos a los culpables. Por eso decimos es un juicio, porque están los culpables, está el acusador, está el abogado defensor, está el juez que interroga a los culpables con el fin de pasar a la sentencia. Pero también lo hace nuestro Dios para guiarlos, y lo hace con nosotros para también guiarnos al arrepentimiento que finalmente nos conducirá a la salvación. Esta es una temática que vemos en toda la Biblia. Al principio, como es muy común entre los pecadores, Adán y Eva intentaron evadir la acusación buscando culpar a los demás. A la pregunta de Dios, Adán respondió que la mujer que Dios le dio fue la responsable. Dijo que ella lo llevó a comer la fruta. Según Adán, fue culpa de Eva, pero también de Dios, no de él. Dice, yo no soy culpable, culpable es Eva, culpable eres tú que la hiciste. Después que Eva respondió que fue la serpiente quien la engañó, que fue esa bestia quien le dio falsas esperanzas y le hizo creer, como a todos nosotros nos hace creer, que estamos haciendo lo correcto cuando estamos transgrediendo la ley de Dios. Adán culpó a la mujer diciendo que ella le dio el fruto. Hay algo de verdad en esto, ¿no es cierto? Porque fue Eva que le dio el fruto. Pero Eva culpó a la serpiente diciendo que la engañó. También hay algo de verdad, la serpiente engañó a Eva. Pero en definitiva, ambos eran culpables. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es tan fácil para nosotros caer en la misma trampa de culpar a otros de nuestros pecados? ¿Usted se ha fijado cómo nosotros, la gente, cuando hacemos un error, el otro tiene la culpa? Vea usted un accidente de coches. ¿Quién tiene la culpa? Ambos, ¿no es cierto? Él dice, tú porque frenaste y tú porque no te diste cuenta. El miércoles vamos a estudiar el destino de la serpiente. Dios le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella, o sea, la simiente es Jesús. Contra la simiente de Eva,
su simiente, o sea Jesús, le profetizó que Jesús le aplastaría la cabeza. Pero tú, le dijo a la serpiente, tú le morderás el talón. ¿Qué significa esto que le dijo el Señor a la serpiente? ¿Y qué esperanza está implícita o incluida en esos versículos? Dios comienza su juicio con la serpiente, porque ella es quien inició todo el drama. La serpiente también es el único ser maldecido en esta narración. La semana pasada vimos la narración de la creación, ahorita de la caída, y son historias inverosímiles, pero verdaderas. Llegamos aquí a una especie de reversión o reintegración a la creación. Mientras que la creación dio paso a la vida, el aprecio por lo bueno y las bendiciones, el juicio que condujo a la muerte, al mal, a las maldiciones, pero también a la esperanza y a la promesa de salvación. Junto a la lúgubre imagen de la serpiente aplastada que come polvo, brilla la esperanza de la salvación de la humanidad que surge en forma de profecía en Génesis 3:15. Aún antes de la condenación para Adán y Eva, que vendrá después, el Señor les presenta la esperanza de la redención. Sí, han pecado, sí, sufrirán la culpa de su pecado, y sí, ellos también morirán a causa de sus pecados. No obstante, a pesar de todo esto, existe la esperanza suprema, la esperanza de la salvación. Observe, hermano, los paralelismos que hay entre Génesis 3:15 y Apocalipsis 12:17. Dice en Génesis, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y en Apocalipsis dice, el dragón, la serpiente enfurecido, vive una horrible enemistad contra Dios. Y su simiente, o sea, su descendencia, también vive esa misma enemistad y enojo. Fíjese bien, hermano, amigo, que entre la mujer del Edén y la mujer del Apocalipsis 12 se armó una terrible batalla, las dos mujeres. O sea, es lo que nosotros le llamamos el gran conflicto de los siglos, que se trasladó del cielo al huerto del Edén con la caída. Y esta batalla continúa hasta ahora con nosotros en este tiempo. Sin embargo, la profecía divina acerca de la derrota de Satanás ya ocurrió. Se dio primero en el Edén, en el sentido de que su cabeza sería aplastada, y fue aplastada en el Calvario. Este es un tema revelado más explícitamente en Apocalipsis, donde se describe su muerte final. Lea Apocalipsis 20:10 y lo va a encontrar. Es decir, desde el principio, a la humanidad se le dio esperanza de que había una salida del terrible caos que surgió cuando nuestros padres conocieron el bien y el mal. Se estableció una esperanza de la que todos podemos participar ahora mismo. Apreciados amigos, ¿verdad que es muy reconfortante comprender que en el mismo Edén, donde comenzó el pecado, el Señor comenzó a revelar su plan de salvación? En la parte del jueves vamos a ver el destino de la humanidad. Ya vimos de la serpiente, ahora de la humanidad. Amigos de Misión TV, nuestro canal, amigos estudiosos de la escuela sabática, como resultado de la caída, ¿qué pasó con Adán y con Eva? Mientras que el juicio de Dios sobre la serpiente se identifica explícitamente como una maldición, no es así con el juicio de Dios sobre Adán y Eva, la mujer y el hombre. La única vez que la palabra maldición
se vuelve a utilizar, se aplica solo a la tierra, nunca a Adán y a Eva. Es decir, Dios tenía otros planes para el hombre y la mujer, en contraste con los planes que tenía de la serpiente. Dios quería salvar al hombre y a la mujer, pero destruir a la serpiente. A Eva y a su esposo Adán se les ofreció la esperanza que no se le ofreció a la serpiente. Como el pecado de la mujer se debe a su vinculación con la serpiente, el versículo que describe el juicio de Dios sobre la mujer estaba relacionado con el juicio de la serpiente. En Génesis 3:16 se dice, no solo viene inmediatamente después de Génesis 3:15, ¿verdad? Primero Génesis 3:15, luego 3:16, sino además los paralelismos entre las dos profecías indican claramente que la profecía acerca de la mujer es esta. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Debía ser maldicha, pero Dios la bendijo, diciéndole que va a tener hijos con dolor. También le dijo, desearás a tu marido y él te dominará. Esto a muchas personas no les gusta, pero fue lo que Dios le dijo a Eva. Esto debe leerse en relación con la profecía mesiánica de Génesis 3:15. Pondré enemistad, dijo Dios, entre tú y la mujer, le dijo a la serpiente. Entre tu simiente, le dijo a la serpiente, y la simiente de ella. La simiente de ella te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Por lo tanto, el juicio de Dios sobre la mujer, incluyendo la maternidad, debe entenderse en la perspectiva positiva de la salvación. Comparar lo que dice 1 Timoteo 2:14 y 15 nos ayuda a entenderlo, cuando dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en una transgresión. Pero se salvará si permaneciere en fe, en amor y santificación. Como el pecado del hombre se debe a que escuchó a su mujer en lugar de escuchar a Dios, o sea, creyó más en lo que dijo la mujer que en lo que dijo Dios. Entonces la tierra de la que fue tomado el hombre es maldicha. Como resultado, el hombre tendría que trabajar duro. Oye, hermano, amigo, el hombre tiene que trabajar duro y finalmente volver a la tierra de donde vino, porque Dios hizo un muñeco de tierra. Esto es algo que nunca debería haber sucedido y que nunca fue parte del plan original de Dios. Es importante señalar que frente a este panorama desesperado de muerte, Adán dirige su atención a la mujer, donde ve la esperanza de vida mediante el alumbramiento. Cuando la mujer da a luz un hijo, el hombre ve ahí la realización de la promesa de Dios. Es decir, incluso en medio de la sentencia de muerte, Adán y Eva vieron la esperanza de la vida en los alumbramientos, y también nosotros deberíamos ver eso y comprenderlo por cada hijo que nace. Mientras tanto, nuestro Dios, como todo Padre amoroso, Dios solo hubiera querido el bien para ellos, nunca el mal. Pero ahora Adán y Eva ya conocían el mal. Y ahora Dios iba a hacer todo lo posible para salvarlos. Y lo está haciendo. Por ello, aún en medio de estos juicios, Adán y Eva no perdieron todas las esperanzas. Y a pesar de su abierta y fragante desobediencia a Dios, siempre tuvieron esperanza. Aunque aquellos que realmente vivían en el paraíso no tenían absolutamente ninguna razón para dudar de lo que Dios les había dicho, de las palabras de Dios y de su amor por ellos. Aunque podemos pensar que el conocimiento en sí es bueno, no siempre lo es. Piense usted, hay algunas de las cosas
que es mejor que no lo sepamos. Hay personas que dicen, no me digas, no, prefiero no saber. Y equivocadamente hay personas que no quieren conocer la Biblia. Hermanos, esta lección está llena de absurdos. Dice el autor, está lleno de disparates. Comenzó en una plática tranquila bajo un árbol frutal, pero ahí la mujer fue engañada y Adán fue seducido. En la parte del viernes, que se llama Para estudiar y meditar, nos pide que consideremos la conexión entre el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estaban los dos árboles en el jardín y hay relación entre los dos árboles. El hecho de que ambos estén ubicados allí en medio del paraíso, pues dice que hay una relación. Sugiere que hay esa relación entre ellos. Segundo lugar, pero hay más que solo una relación geográfica entre los dos árboles, debido a que los seres humanos tomaron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces desobedecieron a Dios. Comiendo de un árbol obedecen, comiendo del otro desobedecen. También perdieron el acceso al árbol de la vida y ya no pudieron vivir para siempre. Esta conexión es la base de un principio profundo. Las decisiones morales y espirituales tienen un impacto en la vida biológica. Como Salomón le dijo a su hijo en Proverbios 3, 1 y 2, hijo mío, no te olvides de mi ley y procura que tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Esta conexión vuelve a aparecer en la futura Jerusalén celestial, donde solo el árbol de la vida estará presente en medio de la calle de la ciudad de oro. Cuando Dios creó a la mujer, o sea, a Eva, Dios quiso que no fuera ni inferior ni superior a Adán, sino que en todo fueran iguales. ¿Escuchó? Todos los hombres, todas las mujeres estamos en el mismo nivel. La santa pareja no debía tener intereses propios e independientes. Sin embargo, cada uno poseía su individualidad para pensar y obrar. Eva comió porque lo creyó, y Adán no lo creyó, pero fue seducido, dudó de Dios. Después del pecado de Eva, como ella fue la primera en desobedecer al Señor, le dijo que Dios le dijo, Adán te va a dominar, debes estar sujeta a tu esposo, y esto era parte de la maldición. La lección de la semana pasada nos dice que Dios le dio un regalo a Adán, le dio 3, pero le dio a Eva como un regalo, y que Adán debía cuidar a la esposa, y yo recalqué que nosotros los esposos debemos cuidar a nuestra esposa, a la mujer, a la hija. En muchos casos, esa maldición que Dios mencionó ha hecho muy penosa la suerte de la mujer y ha transformado su vida muchas veces en una carga triste. Al ejercer un poder arbitrario, el hombre ha abusado de muchos respectos a la superioridad que Dios le dio. El hecho de que Dios haya hecho al hombre superior a Eva no quiere decir que el hombre va a abusar de Eva. Dios, en su sabiduría infinita, ideó el plan de la redención con el que sometió a la especie humana a una segunda prueba, dándole una nueva oportunidad. Hay algunas preguntas interesantes en esta lección, como por ejemplo, Dios confrontó a Adán en el Edén y le hizo preguntas no solo para determinar su culpa, sino también para llevarlo al arrepentimiento. Esta temática vuelve a aparecer en la historia de Caín, también en la historia del diluvio, en la historia de la Torre de Babel y en la historia de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo se revela la idea de un juicio investigador en estos incidentes? Ahí se ve claro, en pequeño, está el juez, está el abogado, está el acusado, está el acusador. Una pregunta, ¿por qué Eva pensó que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal le daría sabiduría?
¿Por qué lo pensó? Porque creyó más en el diablo que en nuestro Dios. Y hay muchas personas que no creen en la Biblia, palabra de Dios, que creen en lo que dicen otras personas. Finalmente pregunto, ¿cómo podríamos evitar en nuestro contexto cometer un error similar? Es decir, desafiar abiertamente la palabra de Dios con la esperanza de algo mejor que lo que Dios nos ha ofrecido. Tristemente, el diablo sigue su misma astucia y manera de tentar y nos hace creer a nosotros de que lo que Dios nos prometió, lo que Dios dijo, no es lo mejor. Y pensamos que hay cosas mejores que lo que Dios dijo. No, hermanos, que Dios nos ayude a no pensar que lo que Dios en su palabra prohíbe y evita, nosotros pensemos que lo prohíbe porque es bueno. No. Hace poco un amigo mío se casó con una persona a la que Dios dice que no debe casarse. Y hay personas que comen lo que no deben comer. La Biblia está diciendo, no comas esto, y lo comen. Hay personas que no guardan el sábado, y la Biblia lo dice, y dice que no guardes otro día, y lo guardan. Hermanos, ya se acabó la pandemia. Regresemos al templo, a la casa de Dios. No formemos esa costumbre de no ir a la casa de Dios. Seamos cuidadosos. Seamos, pues, más prevenidos que Adán y Eva. Yo deseo que Dios los bendiga y que Dios nos ayude para que esta tremenda lección de la caída, donde hay una profecía y hay promesas, sea útil para que nosotros seamos fieles. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, gracias, porque a pesar de la desobediencia y el pecado, a pesar de que el enemigo, tu enemigo, salió victorioso y ha salido victorioso muchas veces, sigues brillando con el plan de salvación. Gracias, porque salvaste a Adán, a Eva, y porque nos puedes salvar a nosotros también. Por favor, bendice a nuestros amigos que están enfermos, entre ellos al doctor Alfonso Valenzuela. Te rogamos, bendiga, Señor, a todas las esposas, para que ningún esposo las maltrate. Bendice a los esposos para tratar bien a su esposa, a sus hijos. Y bendice, Padre, a todos los que se conectan a Misión TV. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los cuide y nos vemos la próxima semana.